aquí en el principio de algo. Y es en la fundación de la Iglesia Evangélica Bautista Internacional de Caracas. Esta iglesia está empezando a dar pasos. Hace poco no existía. Y más adelante, la gracia del Señor la hará crecer. La hará crecer. Pero la iglesia, para poder crecer, necesita que nosotros comprendamos un par de cosas. Y eso que debemos comprender es cuál es mi papel para poder ejecutar el trabajo de cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Todos debemos trabajar dentro de la iglesia. Entonces vamos a ver cómo, por qué, bajo qué justificación y qué opina el Señor acerca del trabajo dentro de la iglesia. Vamos a tener un texto bíblico base que está en el libro de Corintios, en la carta de Corintios, en la primera, en el capítulo número 12, mis hermanos. Vamos a ubicarnos allí. Y una vez lo tengan, yo voy a estar leyendo y ustedes me siguen en el versículo 4 en adelante. Vamos a estar en la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Yo voy a estar leyendo desde el 4 y algunos otros versículos, ¿vale? Entonces, dice de la siguiente manera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y finalizo con el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos hace ver claramente cómo en la iglesia cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno tiene capacidades diferentes. Y esa capacidad que cada uno tenemos, a eso añádale las capacidades que el Señor nos ha dado, que se llaman dones. A cada uno el Señor nos ha repartido de diferentes maneras dones. Es imposible, amados hermanos, que un cuerpo humano funcione, oiga bien esto, que funcione de una manera correcta sin que haya una armonía. La armonía, según la Real Academia de la Lengua Española, se define específicamente como la proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto en el cual está integrado o en el cual está compuesto. O sea, todo tiene una proporción y un orden en el conjunto de todas las cosas en las cuales estamos integrados. Y aquí, en este preciso momento, estamos integrados dentro de la Iglesia Bautista Internacional de Calahorra. Ahora bien, es importante que exista esta palabra que se llama armonía. El cuerpo humano, vuelvo y cito, porque es algo que conozco un poco, está subdividido, mis hermanos, de diferentes formas. Lo más pequeño que encontramos en el cuerpo humano se llama células. Las células, cuando se juntan entre sí, conforman
un órgano, y previamente ese órgano está compuesto porque hay un tejido, y los órganos se asocian entre sí y forman un sistema. Y a la vez hay diferentes tipos de sistemas que todos conforman el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, yo no he visto un cuerpo funcionando que un brazo vaya al sur y la pierna vaya al norte y la cabeza esté en el este, de ninguna manera. Eso se conoce como enfermedades. Si hay una interrupción del orden, de la armonía en lo que es el funcionamiento del organismo. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia, o la iglesia como tal, el apóstol Pablo hace una referencia específica y la llama cuerpo de Cristo. Porque, de alguna manera, el apóstol Pablo sabía toda la organización que existe dentro del cuerpo humano. Y esta misma organización la podemos ver en una iglesia. Porque, a pesar, como dice, que hay muchos miembros, lo dice ahí en el versículo 12 del capítulo de Corintios que acabamos de leer, vamos a encontrar de que a pesar de que hay muchos miembros, a pesar de que un cuerpo humano tiene muchos órganos, la función de todos es el mismo: mantener una armonía, mantener la vida, mantener funcionando este aparataje para que pueda andar y mantenerse saludable. Entonces, hermanos, acá tenemos que dentro de la iglesia tenemos esto llamado cuerpo de Cristo. Y no podemos tener una correcta armonía si uno de los miembros de la iglesia o uno de los miembros de este cuerpo está dolido, está enfermo, está separado, tiene una visión diferente al resto. Todo esto debe ser tomado en conjunto, mis hermanos, porque el versículo 26 del capítulo que estamos leyendo, vamos allí y vamos a leerlo, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental en la iglesia. Ninguno aquí, mis hermanos, tiene un papel menos importante que el otro. ¿Qué le parecen esos adornos que están allí? Preciosos. Bien, ¿verdad? Esos adornos los hizo una hermana, mi hermano, la hermana Sirley. Si la hermana Sirley no lo hubiese hecho, la iglesia no estuviera adornada. Si acá no viene un hermano y limpia las sillas, ¿cómo estarían las sillas el domingo, mis hermanos? A la hora de sentarnos. Nos llenaríamos toda la ropa de polvo, ¿cierto? Hermanos, entonces, cada uno, ocupándonos de cosas diferentes, podemos hacer funcionar el cuerpo, a pesar de que no todos hacemos lo mismo. Amén. Entonces, lo primero que debemos entender para entrar ya en profundidad con respecto a este tema es que la iglesia se trata de un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Vamos a leer, y voy a pedirle a un hermano que lea en Génesis, el capítulo 1 de Génesis, el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces, oiga muy bien esto que está aquí. Si nosotros leemos todos los otros, aquí está relatando Moisés cuando escribe el libro de Génesis cómo fue la creación. Y si nosotros en este capítulo 1 de Génesis leemos todos los versículos, cuando empieza Dios a crear la tierra, empieza a decir en primera persona: crearé tal cosa y haré la otra cosa y haré por allá y haré por aquí. Pero cuando llega al hombre,
dice en plural, mis hermanos, en plural. Entonces dijo Dios, hagamos, hagamos. ¿Por qué en plural si Dios es uno? Es extraño, ¿no les parece? Es un poco curioso. Resulta, hermanos, que sí, evidentemente Dios es uno, pero Dios, al igual que por ejemplo el agua, ¿sí? Que si usted la pone al frío se va a congelar y va a ser sólida, o que si usted le aplica mucho calor se evapora, o que si usted la deja natural fluye. Dios tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, lo sabemos. Ahora, Dios, a la hora de relacionarse con el hombre, ha tenido estas tres manifestaciones. Y esto no ocurre con ninguna otra cosa en la naturaleza, solo con el hombre. Con el hombre Dios ha sido Dios Padre, creándonos, teniendo esta relación de Señor sobre nosotros. Ha tenido la relación humana al venir Cristo, vivir como uno más de nosotros, pero de la manera perfecta, y morir en la cruz. Y luego ha venido con su Espíritu a cada uno de los que hemos creído en Cristo. Y entonces, si Dios mismo ha utilizado todo el arsenal, por decirlo de algún modo, para trabajar con el hombre, quiere decir que el trabajo en equipo es de Dios. El trabajo en equipo proviene del Señor. Si Él mismo se ha valido de todas las herramientas que tiene a su disposición para tener una relación íntima con nosotros, esto quiere decir que el trabajo en equipo es bien visto y es más, es usado por el mismo Señor. ¿Por qué nosotros no lo usaremos? Es importante fijarse del Señor. Y acá, mis hermanos, tenemos que saber que hace más de 2000 años, cuando estaba Cristo caminando entre nosotros, ¿qué fue lo que hizo Cristo para empezar su ministerio? Hermano, yo he leído que Él como que seleccionó 12 personas, ¿no le parece? Un equipo de trabajo, que una vez que Él se fue, se encargó de llevar el Evangelio que nos ha alcanzado a nosotros por allá del otro lado del océano, mis hermanos. Algo que empezó en el Oriente Medio, donde vino el Señor Jesús, nos ha alcanzado hasta allá. Pero eso ha sido gracias al trabajo en equipo de muchos años, de generación en generación, que empezó con el equipo original de 12 personas. Entonces, si Cristo mismo al venir ha utilizado un equipo, tenemos que entender que nosotros debemos ser un equipo. La iglesia debe ser un equipo para poder ejecutar el trabajo de la obra misionera que se nos ha encomendado, que veremos más adelante. Es necesario que seamos un equipo. Ahora, en segundo lugar, tenemos que saber, muy importante, que el trabajo de la iglesia no es opcional para ninguno de nosotros. No podemos elegir trabajo o no trabajo dentro de la iglesia. No lo podemos elegir. ¿Por qué no lo podemos elegir? Oiga bien, en el libro de Mateo, en el capítulo 9 y en el capítulo 28, encontramos dos cosillas muy importantes. La primera, en el capítulo 9, entre los versículos 35 al 38. Oiga bien. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y él deja allí sentado ese precedente.
Y al último capítulo de Mateo, cuando ya él iba a ser tomado por el Señor y subido al cielo, le dice a los discípulos esto. Por tanto, id, versículo 19 del capítulo 28 de Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la necesidad que él había visto en la gente en el capítulo 9 de Mateo, él va a trabajar en pos de esa necesidad que tenían todas las personas. ¿Cómo va a trabajar en pos de ella? Bueno, enviando a los hombres que él mismo se encargó de preparar para que fueran a suplir esta necesidad que él con sus ojos había visto. ¿Y cuál es la necesidad? Pues la necesidad es una necesidad espiritual. La necesidad que sigue estando al día de hoy. Esa misma necesidad que vio Cristo es la misma necesidad solo con 2000 años de antigüedad, mis hermanos. Es la misma. Gente deprimida, gente oprimida por problemas, que están totalmente cargados y desgastados de tantos problemas. Gente que no tiene rumbo en la vida. Gente que no sabe qué hacer. Esa misma gente existía hace 2000 años y existe hoy. Y es la gente a la cual el Señor ha visto con esa necesidad y nos ha dicho, vayan y hagan los discípulos. Vayan y prediquenle el Evangelio. Porque si hay una cosa que cambia en el mundo, mis hermanos, es el Evangelio restaurador de Jesucristo. Eso cambia. Y eso puede cambiar esta sociedad. Y es trabajo no opcional de nosotros. No opcional. Es una ordenanza dada por el Señor. Ahora, Jesús, que vio esta imperante necesidad en la multitud, es el mismo Jesús en el que nosotros hemos creído. Y si nosotros hemos creído en Él, pues debemos obedecerle. El Señor Jesús nos muestra al mundo como un gran sembradío. Nos dice, la mies es mucha. Aquí tenemos a la hermana Marina, que se encarga de producir frutas. La hermana Marina sabe mejor que quizá todos nosotros que si las frutas no son cogidas en la época, en el día específico, se pierden. Se pierden, mis hermanos. Ahora, hay fruta allá afuera, mucha, que se está perdiendo. Se están cayendo del árbol, podrida, comida por gusanos. Ahora, ¿quién debe ir a recoger esa fruta, mis hermanos? Una pregunta, Mateo, en ese mismo orden de ideas, pero en el capítulo 24, en el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Es una obligación para el creyente predicar el evangelio por dos razones. Una, porque Cristo lo ordenó, y dos, porque si oímos bien lo que nos dice el mismo Señor Jesús, reseñado por Mateo, en el momento en el que el evangelio sea predicado a todo el mundo, es que va a venir el Señor a rescatarnos, a buscarnos, a llevarnos con Él. Ahora bien, mis hermanos, si nosotros no cumplimos esto, lo que hacemos es retardar aún más la venida del Señor. Entonces, por dos razones debemos predicar. Porque es una orden sencilla y plana, y porque si no lo hacemos, la consecuencia es que la venida del Señor se retarda cada vez más. Por tanto, es vital que nos llevemos de aquí la necesidad imperante de predicarle a todo lo que se mueva, mis hermanos. A todo lo que use, que tenga ADN humano, a todos hay que predicarle el evangelio. En la mínima oportunidad que se le muestre a usted la posibilidad de predicarle a esa persona, hermano, no lo dude. Dígale, Cristo te ama. En la Biblia dice que lo que tú estás pasando puedes solucionarlo de esta u otra manera. Eso podemos hacer. En tercer lugar,
debemos utilizar los dones que nos ha dado el Señor. Debemos utilizar para el trabajo en la iglesia. Hay una parábola dada por el Señor Jesús en el capítulo 25 de Mateo, la cual ha sido tocada, me parece que por ti, Henry. La parábola de los talentos. ¿Estoy bien? ¿La has tocado tú? La hemos visto. Hemos visto cómo un hombre que tenía muchos bienes y se iba de viaje ha dejado talentos distribuidos en 3 trabajadores. 1, 5, 1, 2, 1, 1. Ahora, ¿qué ha pasado con el trabajador al cual le han dado un talento? Si recordamos, este tuvo miedo y lo ha escondido. Y si lo escondió y el día que vino el Señor, le pregunta, ¿dónde está el talento? Bueno, yo lo escondí. A diferencia de los otros que lo habían multiplicado. Lamentablemente, esta parábola, que es ampliamente conocida, sigue siendo una realidad en las congregaciones. Quizá tenemos miedo de emplear el don que nos ha dado el Señor para la obra. Tenemos miedo quizá y lo escondemos. Hermanos, yo le animo a que usted no sea como esa pobre alma que escondió su talento y vino el Señor y se lo despojó. Y le dijo, echadlo fuera, por negligente, además le ha dicho. Esos dones que el Señor nos ha dado los hemos leído en el texto principal de esta predicación, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y hemos visto que hay diferentes dones. Hay muchos. Y yo le aseguro que aquí hay de todos. Podemos encontrar gente que tiene una capacidad de servir a otros. Tenemos una cantidad de personas que es capaz de enseñar. Tenemos gente que es capaz de orar por otros. Tenemos gente que es capaz de tener ese discernimiento en el espíritu y saber cuándo el hermano está necesitado de alguna manera. Tenemos de todo tipo de dones. Tenemos dones, hermanos, que si los utilizamos aquí, les puedo asegurar que esta obra va a crecer. Porque estamos funcionando conforme a ese organismo llamado cuerpo de Cristo. Hermanos, si un cuerpo de Cristo, entre comillas, le fallan los riñones, va a necesitar diálisis, no va a andar bien. Si le faltan las piernas, no va a caminar. Entonces, hermanos, es importante que cada uno, según el don que el Señor nos ha dado, lo pongamos en práctica. Jesús nos da el ejemplo clarísimo a través de esta enseñanza, de esta parábola. Nos dice que si somos mezquinos, somos miedosos, escondemos el don, nos va a ser demandado. Entonces es necesario que entendamos la vital importancia si no queremos ser juzgados. Así de sencillo. Si no queremos ser juzgados, es importante que empecemos a poner en práctica el don que nos ha sido dado. Por último, hermanos, el trabajo en la iglesia debe ser ejecutado en unidad. En unidad. Salmo 133:1, se los leo, dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Romanos 12:4 y 5 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, vuelve y repite el apóstol Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Unidad. En el mismo 12, pero en el versículo 16 de Romanos nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Primera de Corintios, en el capítulo 10-17, dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que es Cristo. Hermanos, la unidad dentro de la iglesia es innegociable. No podemos tener divisiones y todos debemos tener y trabajar en pro del mismo propósito.
que en este momento es consolidar esta obra. Y posteriormente no quedarnos aquí, hermanos. Mire, acá tenemos gran cantidad de pueblecillos cerca que no tienen siquiera una iglesia. Ese es el trabajo futuro. Tenemos que tener la visión puesta allá. La visión allá en la meta. Porque si no tenemos la visión puesta en la meta, hermano, un atleta se prepara para el día de la competencia. Y él sabe cuál es el día de la competencia y sabe cuál es la disciplina que va a competir. Entonces se prepara para eso. Nosotros debemos hacer lo mismo. No puede el cuerpo funcionar fraccionado. Fraccionado no podemos. No puede haber, como les digo, divisiones. Después de comprender, mis hermanos, la unidad que necesitamos, que esto no es la falta de problemas entre nosotros, porque probablemente haya diferencias, pero esas diferencias no pueden llegar a quebrarnos, a rompernos, a alejarnos los unos de los otros. Podemos llegar a tener ideas diferentes. Mario puede proponer una cosa, Henry puede proponer la otra. Y son totalmente contrarias la una de la otra. Pero es el deber de la iglesia sentarse a dialogar y a llegar a un acuerdo común de cuál es la mejor o de cuál es la más conveniente en el momento dado. Es importantísimo porque si algún grupo cree que lo de Mario es mejor que lo de Henry y otro grupo cree que lo de Henry es mejor que lo de Mario, entonces vamos a tener dos congregaciones prácticamente. Vamos a estar totalmente divididos y no vamos a ir a ninguna parte. Por último, mis hermanos, todos debemos sumar. Con esto de los dones debemos sumar. Yo les invito que si usted no sabe cuál es el don, porque mucha gente, incluso mi persona, ha pasado un momento que no sé en qué el Señor me quiere. No lo sé. La mejor manera de saberlo es involucrándose, mis hermanos. Si usted ve al hermano Mario allí en la computadora, quizá el día de mañana el hermano Mario no pueda venir porque se enferme. Acérquese un día, Mario, ¿cómo se usa? ¿Cómo pones eso allí? Porque el día que él no esté, usted puede hacerlo. O usted ve a un hermano preparando o dando una lección de las lecciones bíblicas. Acérquese al hermano, hermano, mira, yo estoy interesado. ¿Cómo preparas tú las lecciones? ¿Cómo lo haces? O ves a la hermana Erika trabajando allí con los niños, cuando hay niños. Acércate a ella, pregúntale, Erika, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo lo haces? Déjame ver cómo lo haces tú, porque yo no sé si mañana me toca a mí. Entonces, en alguno de esos campos que usted se vaya desempeñando, el Espíritu Santo lo va a mover y lo va a llamar. Y usted se va a sentir, mira, este es mi lugar. Este es mi lugar en la obra, yo voy a trabajar aquí. Yo voy a trabajar aquí. Y ahí pones todas tus ganas y todos tus empeños, mi hermano. Entonces, para hacer conclusión, el trabajo en la viña del Señor nunca termina. No va a terminar. Y va a terminar el día, hermanos, que seamos llevados con Él. Ese va a ser el día que terminará. Si nos ponemos a analizar, cada aspecto de la vida de las personas necesita a Cristo. Cada aspecto. El aspecto familiar necesita a Cristo. El aspecto laboral necesita a Cristo. El aspecto económico necesita a Cristo. El aspecto social necesita a Cristo. Todo nuestro entorno necesita al Señor Jesús. Es trabajo de esta iglesia, de la Iglesia Bautista Internacional de Calahorra, mostrar ese Señor, ese Jesús que es necesario en la vida de todo aquel que no le conoce. En este pueblo y en los pueblos aledaños, más adelante. Podemos abarcar muchas cosas, muchos aspectos, si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena en el aspecto en el que el Señor a nosotros nos ha capacitado y nos ha especializado. Porque, hermano, usted no ha visto un avión que se tripule solo.
Usted no ha visto el piloto del avión repartir el desayuno y el almuerzo cuando usted vuela. ¿Lo ha visto? No, ¿verdad? O lo ha visto en la puerta subiendo a los pasajeros o sellando los pasaportes. ¿Lo ha visto? No, ¿verdad? Cada uno se encarga de una cosa. Ahora bien, en la iglesia cada uno debemos procurar poner de nuestra parte, poner de nuestro empeño y trabajar cada uno en una cosa para que esto funcione. Y más sabiendo, hermanos, que esta iglesia es pequeña. Porque si tuviésemos una iglesia de 1000 miembros con 100 que trabajasen, pues, pero aquí cada uno somos indispensables, mi hermano. Indispensables, somos invaluables para la obra del Señor. Recapitulando, mis hermanos, lo primero que debemos recordar es que el trabajo en equipo es inspirado por Dios. Él trabajó en equipo para relacionarse con nosotros. El trabajo de la iglesia no es opcional para nosotros. No tenemos elección, Él nos lo mandó. Nos dijo, ir y hacer discípulos. Debemos usar nuestros dones y talentos si no queremos que el día de mañana Él nos lo demande. Y por último, el trabajo de la iglesia debe ser ejecutado, mis hermanos, en unidad. En unidad. Unánimes los unos con los otros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta ha sido la palabra que pues el Señor nos ha traído el día de hoy. Que Dios les bendiga.